Comenzamos. Os doy la bienvenida a todos los que nos acompañáis hoy aquí en este nuevo encuentro. UMA Diálogos es el primero de la temporada. Una temporada que, bueno, ha arrancado de una manera distinta, no era distinta, pero lo importante es que haya arrancado. Por lo tanto, además de la bienvenida, os doy a todos las gracias por estar aquí, pero especialmente las gracias se las doy a Fernando. Gracias por tu participación y por estar hoy aquí. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes a todos los que nos seguís y, bueno, primero felicitarte por estar ahí al pie del cañón, ¿eh? No es fácil en estos tiempos y encantado de estar aquí y compartir un ratito con vosotros. Genial, gracias, Fernando. Tengo que decir, cuando entramos en contacto, te lo conté, Fernando, pero quiero compartir también esta anécdota con todos, es que yo te sigo desde hace mucho tiempo. Es decir, realmente ha sido a través de las redes sociales, pues generalmente a nivel profesional, ¿no? He seguido toda tu carrera, todo tipo de publicaciones que hacías y me resultaban de muchísimo interés. Y es que decidí que era el momento ideal para contactar contigo, ¿no? Y desde luego ha sido un acierto, porque una de las cosas que he encontrado es que compartimos intereses. Más adelante diré cuáles son esos intereses, pero es que desde luego que es el acierto que estés tú aquí para hablar de lo que nos ocupa, ¿no? Que es emprender en cultura. Antes de comenzar, quiero compartir algunas claves de tu carrera y tu trayectoria. He tenido que reducir, he tenido que resumir. Aún así he tenido, pues ciertas dificultades para escoger, porque todo me parecía interesante e importante, pero he seleccionado lo que creo que es más interesante al tema que hoy nos reúne, ¿no? Fernando es licenciado en Ciencias Empresariales, también es licenciado en Derecho, máster en Relaciones Públicas y ha obtenido el certificado CAP. En relación a su trayectoria y carrera laboral, pues ha trabajado en entidades como la Cámara de Comercio e Industria de Toledo, en la empresa pública Don Quijote 2005 o en el grupo DICO. Actualmente es socio consultor en Management and Research. Además, compagina toda esta actividad, que ya me tendrás que contar cómo y de dónde sacas el tiempo, compaginas todo esto con formación. Es docente en distintas entidades dedicadas al emprendimiento, a la empresa, a la innovación. Y como os decía antes, Fernando y yo compartimos intereses, ya que considero que es un enamorado de la historia, ¿no? Y muchas de las obras que ha editado y publicado así lo muestran, pero el motivo también fundamental por el que está aquí hoy es porque siempre he estado vinculado al ecosistema emprendedor. Aquí también he tenido que seleccionar bastante, tener que reducir un poco toda tu trayectoria en el entorno del emprendimiento. Por lo tanto, quiero comentar un par de puntos que me parecen importantes. El primero que quiero citar es un libro que es Emprender o no emprender. Shakespeare, ejemplo de emprendimiento para la humanidad. Además, Fernando, presentaste Sorbos de Emprendimiento, que fue un programa semanal en Radio Nacional, en Radio 5. Y actualmente dirige un premio nacional que es por el que me decidí ya entrar en contacto contigo, porque me parece muy interesante y digno de mencionar, que es 50emprende.es. Es un programa de emprendimiento senior. Os aconsejo que sigáis desde las redes sociales este tipo de proyecto, porque la verdad es que merece mucho la pena. Y tras esta presentación, como te he dicho antes, queda claro que eres el mejor invitado posible para hablar hoy de lo que nos reúne, emprender en cultura. Este evento lo ha propiciado no solo la crisis que estamos viviendo a nivel general, es decir, porque todos los sectores están viendo muy tocados, todos los sectores están sufriendo, pues una situación compleja y sobre todo de gran incertidumbre. Pero es que además en el sector cultural el sentimiento que se vive, que se percibe o se siente, incluso me atrevo a decir que se sufre, es una incertidumbre mayor al de otros sectores. Yo, no sé si por naturaleza o por educación, soy bastante optimista ante el futuro. Siempre considero que el futuro, aunque te presente grandes retos, pueden ser grandes oportunidades. Pero también debo reconocer que ante una crisis o ante una recesión como la que estamos viviendo, el sector cultural es el primero en caer y el último en levantarse. Es decir, que mi optimismo me dice hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando nuevas maneras y el emprendimiento creo que es una de ellas, pero también reconozco la dificultad que nos plantea este sector. Esto genera mucha incertidumbre entre estudiantes y profesionales de la cultura.
Y somos muchos, me incluyo, los que nos preguntamos, y ya Fernando, dejo de hablar para lanzarte a ti la primera pregunta, me pregunto si emprender en cultura es una posibilidad real de desarrollar una carrera profesional. Bueno, primero de todo, y reitero el agradecimiento por tus bonitas palabras. Yo también te seguí a ti, con lo cual, bueno, pues ha sido mutua digamos, el orgullo y el sentimiento que tengo para estar aquí con todos, ¿no? Bueno, me preguntas emprendimiento cultural. Bueno, hay que partir de la base de que el momento en el que vivimos ahora es muy particular, es decir, vivimos una excepcionalidad que yo espero que, bueno, que se vaya lo antes posible, por así decirlo. Pero el emprendimiento cultural yo no solo creo que sea una posibilidad, sino yo creo que es uno de los grandes nichos de mercado del presente y del futuro. Yo creo que la cultura, primero por su propio ámbito, es decir, la cultura es inagotable, no como otro tipo de sectores donde, bueno, pues los productos, los servicios están más acotados, donde hay más limitación, digamos, de consumo, ¿no? La cultura es tan amplia y es tan vasto el horizonte cultural que es inagotable, con lo cual parto de la base de que digamos, el universo que puede abarcar el emprendimiento y las distintas ramas a las cuales desde las cuales se puede emprender, pues no diría que son infinitas, pero sí muy amplias, con lo cual yo soy optimista en lo que se refiere al emprendimiento cultural. Es verdad que el emprendimiento cultural tiene una cara B, ¿no? Cuando hablamos de emprendimiento, porque tiene unas particularidades que la hacen que lo hacen complejo. Es decir, no es fácil emprender en la cultura. Yo he trabajado porque soy un enamorado, un apasionado de la cultura, y de hecho siempre en mi carrera profesional he tratado de inspirarme en autores clásicos, por ejemplo, has citado a Shakespeare, ¿no? Y alguno más por ahí, porque creo que tenemos tanto que aprender, digamos, de la cultura. Y luego termino esta respuesta, hay una creencia que es un poco perversa, en el sentido de que parece que la cultura y el emprendimiento como que son campos que están reñidos, que son incompatibles, ¿no? Es decir, me encuentro muchas personas que trabajan en teatro, en la música, en las artes, donde, personas que son reacias a asumir determinados elementos que son naturales a un proceso emprendedor, porque piensan que se desvirtúa, ¿no?, el producto cuando lo sometes al rigor de un proceso emprendedor, ¿no? Y hay que recordar, y esto siempre lo digo, que la economía es una ciencia social. La economía tiene que ver mucho más con las humanidades que con las ciencias naturales. La economía, de lo que trata es de elecciones que hacen las personas a la hora de satisfacer sus necesidades, sus gustos, sus apetencias, con lo cual emprendimiento o economía, mercado y cultura o arte están mucho más próximos de lo que nos podemos imaginar. Desde luego comparto el planteamiento que propones, porque desde luego esas necesidades son de las personas, aunque luego se aborde desde diferentes aspectos de distintas disciplinas, pero las necesidades, los deseos surgen de nosotros. A veces nos animan esas necesidades, nos animan esos deseos desde fuera, pero desde luego que tienen que cubrir una necesidad, tienen que satisfacer un deseo, o por qué no, pues alegrarnos porque simplemente deseamos obtener algún tipo de beneficio. Has introducido puntos muy, muy interesantes, los cuales ya me dan pie a seguir preguntándote. Y desde luego, uno de los puntos que considero más interesante para todas las personas que nos escuchen más adelante es por qué el emprendimiento, por qué el movimiento de las startups, es decir, de esos jóvenes profesionales que se reúnen con una pasión,
tenemos la típica idea americana de un garaje, ¿no? Es decir, sacando adelante productos, ¿no? ¿Por qué se desarrolla tanto en ciertos sectores, como bien podemos decir el tecnológico, pero desde luego en el cultural no se da? Tú ya has avanzado algo, es decir, hay una lucha, hay un entendimiento quizá erróneo de que no se puede fusionar, no se puede dar cultura y emprendimiento. ¿Tú por qué consideras que no hay tanto emprendimiento en el sector cultural? ¿Cuáles son esos problemas que tenemos que superar? Bueno, primero, porque me ciño un poco a la realidad española, no hay tradición cultural, digamos, de emprendimiento, ¿vale? Eso partimos de la base de ningún sector. Ahora es verdad que en los últimos años, bueno, pues se está estimulando porque hace falta, ¿no? Hace falta, digamos, vocaciones emprendedoras. Pero todavía hay una imagen del emprendimiento ligada a disciplinas que tienen que ver con la tecnología, con la ciencia, con la industria, y no tanto, digamos, con sectores que tienen que ver más con la cultura, ¿no? Pero esto también, si lo pensamos fríamente, es ilógico y es antinatural también, ¿no? Es decir, porque emprender no deja de ser abrir una vía y crear tu propio futuro, tu propio estilo de vida, tu propio modo de supervivencia en el ámbito profesional, que te reporta pues un retorno económico, ¿vale? Por así decirlo, y ahí cabe todo. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo también del Greco, ¿no? El Greco fue un pionero en emprender. Él revolucionó porque en España los pintores estaban acostumbrados a trabajar para el rey, ¿no? En la corte o para las órdenes religiosas, etc. Greco, cuando viene aquí, fue el primero que abrió su taller, que se convirtió en un emprendedor, que fue capaz de hacer su catálogo y de ir vendiendo a distintos clientes, ¿no? Y él fue creciendo, o sea, fue pionero en eso. Por lo tanto, bueno, pues la cultura no tiene por qué estar reñida con este campo, con esta disciplina, con este rigor, con las reglas, digamos, del mercado. Y yo creo que ahí hay que hacer un poco autocrítica por parte de muchas personas que se dedican a la cultura, que quizá nunca o que rechazan de antemano o que bueno, de alguna manera no son, les cuesta ver que su producto o su servicio, si de verdad quieren convertirlo en un modo de vida que les proporcione su retorno económico, pues deben someterlo a las reglas que establece el mercado, es decir, de clientes, de paquetización de producto, de precio, etcétera, etcétera. Si no, seguirá siendo un hobby, seguirá siendo una afición que está muy bien, pero que no lo podrás convertir en negocio, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, desde luego que la pregunta con la que habríamos de que si emprender en cultura es una opción, ya damos por supuesto, opino así, que es una opción real y que debe empezar a considerarse como tal. Sí, por supuesto, pero no solo una opción, ya lo he dicho. Es decir, creo que además es uno de los grandes nichos de mercado del futuro, la cultura. Ahora, hay que saber hacerlo, es decir, hay que saber conciliar las reglas del mercado con el producto, con el servicio que se está ofreciendo, ¿vale? No se puede pretender vivir, digamos, de la cultura cuando uno no somete su producto, su actividad a determinadas rigor de planificación, de precio, de paquetización, como digo, de mercantilización en el sentido noble de la palabra. Es decir, no estoy abogando por mercantilizar o por prostituir lo que es la cultura. Monetizar el trabajo, es decir, estamos hablando... El trabajo, es decir, efectivamente, porque si no, nunca se va a convertir en tu modo de vida, ¿no? Efectivamente. Esto ya desde luego me da pie o paso a la tercera pregunta, que quizás sí que tiene un poco más de miga, porque la podríamos desarrollar mucho, pero bueno, te voy a pedir que brevemente nos comentes cuáles son las características
del emprendimiento en el sector cultural. Dada tu trayectoria, ¿no? Pues que has trabajado, pero también has diseñado, has dirigido, incluso estoy seguro que habrás mentorizado muchos proyectos. ¿Qué patrones has visto? ¿Qué características serán? ¿Cuáles son esos pros y contras que ves comunes en todos los emprendimientos culturales? Bueno, primero lo he adelantado, ¿no? Yo siempre que analizo un emprendimiento hay que analizar dos elementos. Uno, la idea, que es el producto o servicio que yo trato de poner en el mercado, y por otro lado el emprendedor, ¿no? Me he encontrado con muchas o con algunas ideas, la misma idea, que en manos de una persona lleva al éxito y en manos de otra es un rotundo fracaso. Luego, muchas veces el secreto no está tanto en la idea, sino también en la persona que la gestiona. Por lo tanto, la idea tiene que ser buena, pero el emprendedor también tiene que ser bueno. Y hay muchas personas que son muy buenos gestores culturales, que son muy buenas artistas, que son muy buenos músicos, que son muy buenos artesanos. Metemos ahí, digamos, la cultura y el arte en general, pero que no han desarrollado capacidades emprendedoras. Entonces, les cuesta, porque bueno, pues que es así, ¿no? Es decir, hay que dominar también la técnica del emprendimiento para ser un buen emprendedor. Luego hay otras dificultades que tiene el emprendimiento cultural, que es, por ejemplo, que son proyectos con un periodo de maduración más lento. Y a veces a todos nos come, digamos, el cortoplacismo de querer tener un retorno económico, emocional, rápido, ¿no? Entonces, lo cultural siempre avanza, proyectos culturales avanzan un poco más, de forma más lenta. Luego hay otro elemento que bajo mi punto de vista también lo hacen más complicado, y es que la venta de lo intangible siempre es más difícil que lo tangible. Es decir, un fabricante de mesas, no es que sea fácil vender mesas, pero sí, digamos, es más fácil de cuantificar, ¿no? Se valora la materia prima que hay en la mesa, el empleo que hay, se imputan las horas hombre que lleva a hacer una mesa, etcétera, etcétera. En lo cultural esto es mucho más complicado, y esto desemboca en otra dificultad, y es poner un precio a tu producto o servicio, ¿no? Porque si quieres salir al mercado tiene que haber un precio, y además un precio que sea admitido por un cliente potencial que esté dispuesto a comprar lo que tú le ofreces. Muchas veces ahí está la brecha, ¿no? Es decir, es tan grande la separación o la diferencia entre lo que uno cree que vale lo que ofrece y lo que el mercado está dispuesto a pagar, y ahí no hay ninguna posibilidad de conexión, ¿no? Con lo cual ahí nunca va a haber un mercado, nunca va a haber un emprendimiento, ¿no? Porque el salto es tremendo, ¿no? Luego hay un cuarto elemento que señalaría, y es que estamos acostumbrados a que el proveedor de lo cultural es lo público, ¿no? Creo que también por parte de la administración y de los poderes públicos a veces se hace un flaco favor a la cultura, porque se monopoliza de tal manera que se deja poco espacio al ámbito privado. Y cuando los agentes privados quieren introducirse digamos, a ofrecer servicios culturales, a veces son incluso hasta mal vistos, ¿no? Porque por parte de lo público parece que hay un monopolio con respecto a la cultura. Yo eso lo viví y lo puedo decir, en el cuarto centenario del Greco, donde promoví con una serie de amigos bueno, pues el lanzamiento de una marca, cuarto centenario del Greco. Creamos una familia de productos, de una línea editorial, gastronómica, etcétera. Y realmente a veces nos sentíamos como que estábamos pisando terreno al que no teníamos derecho. ¿No? Se nos hacía ver de esta manera, cuando realmente, bueno, vamos a ver qué hace un ayuntamiento, una comunidad autónoma, o una empresa pública, o una función pública vendiendo vino o vendiendo aceite. No es su lugar, no es su lugar, ¿vale? Por lo tanto, bueno, ahí yo creo que hay mucho que andar todavía,
en conciliar las aportaciones o el papel de lo público y el papel que puede desempeñar lo privado, porque luego a todos se nos llena también la boca de ese famoso binomio de lo público-privado, ¿no? Es decir, del entendimiento público-privado, pero en realidad a veces son esferas que no se entienden, ¿no? Que no se propicia ese entendimiento. Con lo cual, bueno, todo esto muy resumido, porque nos daría para mucho, pero son elementos que realmente dificultan el emprendimiento en el ámbito cultural, ¿vale? Por lo tanto, es verdad que es complicado, pero ya digo, creo que a pesar de todo esto, creo que la cultura ofrece un territorio tan amplio, tan vasto, que es cuestión de ir viendo, de sondear, de identificar espacios, de generar nichos donde se puede desplegar una actividad emprendedora. Genial. En relación a estos cuatro puntos que has comentado, voy a pedirte que profundices en dos, porque según lo estabas comentando, de hecho, lo público-privado es uno de ellos, te voy a dejar para el segundo. El primero has mencionado que el retorno de la inversión, dado el estilo de vida que tenemos, que como bien has dicho es cortoplacista e impregna todo, es decir, todo tipo de esfera, desde la administración, desde el mundo laboral, pero también el mundo personal, es decir, queremos todo aquí, ya y ahora. Te hace una pregunta que quizás es difícil de responder, ¿no? Porque en el sector cultural, de media, ¿cuál podría ser el periodo de maduración del que estabas hablando para, si bien no llegar a un punto de equilibrio, sí a lo mejor empezar a ver que tu proyecto puede funcionar? No estoy preguntando en validar la idea, sino estoy preguntando, tengo una idea validada, la he lanzado al mercado, he hecho toda la tarea que tenía que hacer. La pregunta llana sería, ¿cuánto tardaría en empezar o cuándo empezaría a recuperar parte del dinero que estoy invirtiendo en mi proyecto cultural? Bueno, es una pregunta complicada, Andrés, porque depende, lo cultural es tan amplio también que es difícil meter dentro del mismo saco todo, ¿no? Es decir, uno puede producir, qué sé yo, una sinfonía por parte, digamos, de una orquesta y le puede llevar 2 años en crear, digamos, una obra musical y luego, bueno, pues se puede tirar otros 2 años hasta que la promociona, la vende, la ofrece, o sea, no me atrevo a decirte un plazo, pero sí es verdad que de media, lo cultural siempre exige una paciencia y una visión más a medio largo plazo que, digamos, que lo no cultural, ¿no? Que el producto más tangible, como decía antes. Porque al final lo cultural tampoco, por lo menos como yo lo entiendo, tampoco es un producto o servicio de usar y tirar, ¿no? Vivimos en una sociedad muy consumista, donde, bueno, pues es verdad que los productos cada vez más tienen una vida útil más corta. Es así. Y lo cultural, entendiendo lo cultural con mayúsculas, ¿vale? No haciendo un uso ni una prostitución de lo cultural. Es decir, cuando hablamos de lo cultural me refiero a proyectos culturales serios que tengan fondo, que realmente tengan esa visión de educar, de formar, de culturizar a la sociedad. Por fuerza son emprendimientos, son proyectos de una maduración más larga. Vale, es decir, no vamos a poner fecha, ni plazo, vamos a decir maduración lenta, larga, y ya es una buena manera de dar a conocer pues esta característica. Es decir, porque como tú bien has dicho, la casuística es tan amplia, es decir, y dentro de cada caso podría haber tantas fusiones, tantos casos, subcasos, es decir, que podríamos llegar pues a que cada caso será tiene un desarrollo distinto. Por lo tanto, eso lo dejamos en maduración lenta y larga. Y en relación al cuarto elemento que has dicho, la cuarta característica que comparto el planteamiento, que es se llena la boca de esa sinergia y de ese entendimiento público-privado, pero no se da. Yo desde el comienzo, no solo en una formación, sino en la empresa, en proyectos culturales, he tenido el planteamiento de que debe existir esa fusión, es decir, una colaboración público-privada la veo esencial y necesaria
para lo público y para lo privado. Es decir, no quiero poner el foco en ninguno de los dos, pero no se da, ¿no? Y muchas veces somos nosotros, los pequeños empresarios, los que hacemos esa aproximación, como te ocurrió a ti con el centenario del Greco, porque lo que te ocurrió a ti a nosotros nos ha ocurrido en distintas ocasiones. Parece que estás haciendo algo que no debes hacer, cuando muchas veces, voy a hablar claramente, la administración pública no lo hace, ni se les ha ocurrido, pero en el momento que entras tú en juego, ya ni siquiera eres amigo, ya empiezas a ser enemigo, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo podría ser, qué consideras cómo se pudiese dar o se pudiese avanzar en esa colaboración público-privada? Y también sé que es una respuesta difícil y larga. A ver, es complicado, es complicado, pero bueno, todo pasaría realmente por una reflexión, primero desde lo público, es decir, creo que habría que delimitar mucho mejor cuáles son las funciones del sector público, de la administración pública, que evidentemente creo que una de ellas, y además fundamental, no estamos diciendo lo contrario, es llevar la cultura a la sociedad, sobre todo a esos espacios de la sociedad quizá que tengan menos acceso o tienen menos posibilidades de acceder a la cultura. Pero es verdad que debería buscarse una mayor colaboración con lo privado, ¿no? Porque además la cultura yo creo que tiene una serie de elementos que la hacen participativa y que la hacen además mucho más enriquecedora si es capaz de, digamos, de conjuntar distintas visiones de las cosas, ¿no? Ver la cultura siempre desde lo público creo que es un error, y creo que habría que avanzar por delimitar mejor estos espacios, ¿no? A ver, yo creo que también hay que hacer autocrítica, o sea, desde el otro lado. Creo que por parte de lo privado, digamos, o de la sociedad, ¿no? Vamos a hablar de la sociedad, que no estoy hablando de una sociedad, digamos, con el ánimo de lucro, de obtener un beneficio y de usar la cultura en el peor sentido para obtener un lucro. Estoy hablando de participar en la cultura, porque muchas veces aquí, sobre todo en ámbitos culturales, hay un error también muy grande que se comete, y es confundir el beneficio con el ánimo de lucro. ¿Vale? Es decir, una asociación cultural o una fundación cultural o una empresa cultural perfectamente está legitimada para tener un beneficio. Otra cosa es que si por su forma jurídica es una fundación, una asociación, digamos que todo ese beneficio revierte de nuevo en esa actividad. Es decir, no hay un reparto de dividendos como hay en una empresa, en una sociedad limitada o tal, ¿no? Y ahí creo que hay una confusión también muy grande, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que hay que hacer también un poco de autocrítica en el sentido de que si hubiera una sociedad civil más fuerte, con mayores aportaciones, más movilizada, más sensibilizada hacia lo cultural, creo que eso haría también reaccionar a la administración pública para llegar a ese entendimiento que sería lo ideal entre lo público y lo privado. Comparto el planteamiento, Fernando. Estamos llegando hacia el final de este encuentro, de este UMA Diálogos dedicado al emprendimiento, a emprender en cultura. Pero antes de terminar, permíteme que te haga una pregunta, ya la final, ya prometo que es final y espero que sea fácil, porque sé que te he hecho preguntas complicadas, que estoy seguro que podríamos y lo haremos, debatiremos sobre ello largo y tendido, ¿no? Pero mi pregunta sería, si tuvieses que dar un único consejo, ¿no? Una única recomendación a un emprendedor cultural o a un emprendedor del sector cultural, ¿cuál sería? ¿Qué sería eso que no quisieras que quede por decir? Pues mira, yo creo que uno de los grandes secretos de todo emprendimiento y en el emprendimiento cultural es clave, es la profesionalización. Es decir, muchas personas, muchos emprendedores acometen proyectos realmente sin ser especialistas en lo que tienen entre manos, ¿vale? Y eso es una fuente de fracaso, ser especialista en cultura no es fácil, requiere también mucho tiempo, quizá forme parte del periodo de maduración, es decir, también de la formación personal,
Y bueno, creo que hay que dominar muy bien la materia a la que te dedicas. Y en lo cultural esto quizá un poco más complejo que cualquier otra circunstancia también, ¿no? Porque es así por todas las características, los caracteres, la complejidad que tiene la cultura, ¿no? Entonces, yo sin duda la profesionalización. Y luego, bueno, un consejo que ya he dado antes, pero no me canso de repetir, y es asumir que si uno quiere trabajar en cultura y crear su propio trabajo, desarrollar su proyecto en el ámbito cultural, tiene que estar abierto a las reglas que establece cualquier emprendimiento, que establece el mercado. Tú en el mercado, para lanzar un producto o un servicio, tienes que estar conectado a una necesidad, a un cliente. Y hay que identificar ese cliente. Hay que hacer un ejercicio de empatía con ese cliente. Hay que conocer ese cliente. Si no estás conectado realmente a alguien que va a comprar lo que tú ofreces, normalmente esto te lleva al fracaso, ¿no? Y normalmente yo me encuentro con el perfil de emprendedor cultural que no está tan abierto a ese rigor, a ese cliché, a esas reglas, digamos, que establece el mercado, que impone el mercado y que impone la propia disciplina económico-financiera, etcétera, etcétera, de un emprendedor. Es decir, tienes que convertirte en un empresario. Esta palabra que a muchos artistas, a muchas personas que trabajan en lo cultural, digamos que le da el sarampión, porque es así, porque a mí me lo han reconocido. Entonces, te tienes que convertir en empresario y eso no desvirtúa tu producto, sino que lo potencia, ¿vale? Y le aporta una serie de elementos que van a permitir realmente que ese producto tenga salida, tenga recorrido y realmente pueda convertirse en un emprendimiento. Fernando, muchas gracias. Qué agradable escucharte. La verdad es que son píldoras y sabiduría, ¿no? Como muy comprimida, pero que encierran una experiencia y un conocimiento muy, muy interesante. Si no te importa, vamos a dar unos minutos por si alguien quiere hacernos una pequeña, breve pregunta. Vamos a dejar el chat abierto unos segundos. Mientras voy a comentar a todas las personas que nos están escuchando cómo seguirte, y no solo cómo seguirte, sino cómo encontrar pues todos los proyectos que antes he mencionado, ¿no? Desde tus obras de emprendimiento, pero no solo de emprendimiento, y también pues los proyectos, como te he dicho antes, que considero que deben seguir y deben conocer. La manera de encontrar a Fernando o llegar al lugar que puede recapitular todo es su página web, fernandolayana.com. Desde ahí tienes acceso, pues como te digo, desde los libros, a todas tus publicaciones, a todos tus proyectos, a tus redes sociales. También considero interesante pues que te sigan en redes sociales, porque todo esto, como te digo, lo desarrollas habitualmente, ¿no? Vamos a dar un par de minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tenemos dos opciones que nos escriban. Si me permites, esta página web, digamos que es la página web de mis obras más literarias, ¿no? Yo me dedico también hago novela, escribo, entonces, bueno, la página web, es verdad que estoy preparando otra página web, digamos, más que englobe, digamos, toda mi parte profesional y mi parte más artística, por así decirlo. Pero bueno, como dices, lo has dicho muy bien, en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, o sea, no es complicado. Cuando además crees esta nueva página web, nos lo haces saber, se lo compartimos nosotros tanto a los seguidores de proyectos culturales como de Uma Formación. Es decir, que al final uno de los puntos también que todo este tipo de encuentros genera es esa colaboración, ¿no? Esa participación colaborativa que desde luego es muy necesaria. Parece que los asistentes no tienen preguntas, significa que lo he explicado muy bien, ha quedado todo muy claro. En cualquier caso, vuelvo a decir, esta página web o a través de nosotros podéis contactar a nosotros para poneros en contacto con Fernando. De nuevo, no me queda más que agradecer a todas las personas que han asistido, porque al final sé que todos tenemos que sacar tiempo de donde casi no lo tenemos. Gracias a ti, Fernando, de verdad, esas
esa sabiduría tan comprimida que en menos de 30 minutos nos has compartido. Ha sido un gran encuentro, UMA Diálogos, edición número 7, dedicada a emprender en cultura. Y simplemente decir a todos los seguidores que a través de proyectosculturales.eu, umapromoción.com, seguimos creando más material y estaremos encantados de seguir trabajando para nuevos eventos, nuevos diálogos y nuevo contenido. Fernando, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Andrés, y de nuevo, de verdad, felicidades porque tienes, o sea, mucho mérito el hacer cosas como esta, que son maravillosas, y proponer diálogos como de este tipo, ¿no? Un placer de verdad estar contigo y a tu disposición. Gracias. Leo, Fernando, el chat, está dando J. Casado las gracias tanto a ti como a mí, y en tu caso que has estado genial. Así que te leo el comentario que están compartiendo. Gracias. Pues muchas gracias a todos y espero veros dentro de poco. Un saludo. Chao, adiós.